Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida a nuestro segundo miércoles de soluciones del año. Gracias por unirse a esta presentación en línea que se transmite para toda Latinoamérica y además celebrar con nosotros nuestro 30 aniversario. El día de hoy tenemos el tema eficiencia operativa en el centro de datos y cómo calcular un ROI tangible. En esta ocasión, nuestro presentador es Nathan Ávila. Él es ingeniero en telemática por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en informática aplicada por el ITESO. Cuenta con varias certificaciones en Cisco como CCNA de Data Center, CCNP como Routing, Switching, Wireless, Security and Design. Nathan tiene más de 13 años de experiencia en diversas industrias. Se ha desempeñado tanto como fabricante como integrador y como del lado de integrador, ha desarrollado proyectos a nivel global en el ramo bancario, industrial, manufactura, proveedores de servicios de Internet, hotelería, pymes, entre otros. Ha desempeñado varios roles en su trayectoria como líder técnico de implementación de tecnologías, consultor en soluciones de producto, gerentes de venta, lo cual permite tener una visión más amplia tanto del lado técnico como de los negocios. Dentro de sus intereses personales se encuentra el fútbol, viajar, tocar la guitarra, conciertos, participar en actividades sociales y de ayuda comunitaria. Actualmente se desempeña como consultor de soluciones y productos Panduit para México. Para evitar la introducción de ruido a esta conferencia se silenciaron todos los micrófonos, pero por favor les pedimos que todas sus dudas y preguntas nos las pongan en el chat que se encuentra en su panel del lado derecho y al final le daremos lectura a todos sus comentarios. Muchas gracias y adelante, Nathan, con esta presentación. Muchas gracias, Heidi. Buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación, en la cual vamos a abordar principalmente dos temas. Uno que es la eficiencia operativa en los centros de datos, conocer un poco acerca de lo que está sucediendo actualmente en nuestro mercado y asimismo hablaremos de cómo poder calcular un ROI tangible, principalmente con algunas herramientas que nosotros tenemos en Panduit. Aquí un poco de lo que es mi biografía personal. La realidad es que eh, el, que el día de hoy esté con ustedes para mí es muy grato, sobre todo porque en esta compañía realmente nos permiten el poder compartir parte de nuestra experiencia. Con algunos de ustedes ya hemos tenido, de hecho, la oportunidad de compartir y más allá de poder solamente pensar en cuestiones laborales, me parece muy humano el de pronto que ustedes conozcan un poco de mi persona. Heidi ya me presentó y bueno, el día de hoy estaré compartiendo con ustedes algo que es de mucha relevancia para cada uno de ustedes. No importa el rol que estés teniendo o tomando el día de hoy en alguna compañía, me parece importante que conozcas acerca de lo que viene siendo esta información, que es de suma importancia, sobre todo para la ejecución de tus proyectos, la proyección y la planeación de lo que es la infraestructura en los centros de datos. Bien, parte de la agenda es hablar un poco de los retos actuales de los centros de datos, cuál es el costo de operar un centro de datos en caso de éxito que tenemos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y un poco de las soluciones de Panduit para los centros de datos y finalmente preguntas y respuestas. Retos actuales que tenemos, bueno, realmente el día de hoy los centros de datos están evolucionando, principalmente porque en un cuarto de telecomunicaciones donde hay un solo gabinete puede residir infraestructura la cual es de suma importancia, sobre todo para operar un negocio. Cuando hablamos del valor que tiene la infraestructura convergente, hay que entender este concepto como el poder integrar varios productos y que estos productos nos permitan el poder habilitar lo que son los servicios tecnológicos para las compañías. En Panduit realmente estamos haciendo una transformación muy alineada a las necesidades de los negocios actuales, principalmente ayudarles a acelerar lo que es el ciclo del diseño de sus centros de datos, simplificar sobre todo la implementación
el que ustedes puedan optimizar las operaciones y sobre todo el tema de costos, que es algo muy, muy, muy importante, es algo que Panduit del día de hoy tiene muy presente y me parece que es un tema muy importante a considerar, sobre todo cuando hablamos de los retos actuales. Cuando hablamos de este concepto, reitero, de centros de datos, hay que pensarlo no solamente como un gran espacio físico donde hay muchos gabinetes, donde hay una infraestructura muy grande. Un centro de datos consiste principalmente incluso en un espacio pequeño, mediano o grande, en donde tengo infraestructura que me permite habilitar el negocio. Por ello, los retos actuales principalmente están alineados a entender y conocer cuáles son las necesidades del negocio. Hay negocios que el día de hoy tienen centros de datos locales, ¿sí? Hay centros de datos que están de hecho alojados en un quizás en un ambiente en donde se renta la infraestructura y por otro lado tenemos estos espacios también de la nube, ¿no? Que es parte de la tendencia que estamos teniendo. Quizás el día de hoy en tu ecosistema de infraestructura podrás identificar que, no lo sé, si tu red se compone de un site donde tengo sitios remotos, ese centro de datos se extiende. Es un concepto que hay que comenzar a tomar en cuenta, que el centro de datos no solamente es un espacio físico en el corporativo, sino que este centro de datos, aunque aloja la información más importante, hay lugares incluso ecosistemas donde yo tengo una extensión de mi centro de datos, es decir, puedo tener, por ejemplo, una base de datos en una oficina remota de manera local, de tal forma de que esa base de datos o ese sistema aplicativo provee los servicios a esa oficina local. Entonces, ¿qué sucede? Que el centro de datos ya no solamente es justamente el corporativo, sino que el centro de datos se extiende incluso a un branch o a una oficina remota. Por lo tanto, es importante que cuando yo extiendo los servicios de cómputo de aplicaciones, no solamente desde el punto de vista físico, sino también lógico, es importante entender que hay que tomar en cuenta que esto nos lleva a tener más retos, retos en cuanto a la disponibilidad de la infraestructura, retos en cuanto al poder monitorear, porque de esa manera voy a poder conocer principalmente cómo hacer o tomar ventaja de todos los elementos que me permite el de hoy habilitar el negocio, ¿no? Voy a poner ejemplos muy claros. Cuando yo alcanzo o logro medir cuál es el consumo eléctrico de mi IDF en una oficina remota, conocer de pronto si hay algunos picos, conocer de pronto cuando hay más cantidades de tráfico, todo eso es importante tener una lectura clara de ello, porque de esa manera en un futuro yo voy a poder hacer una planeación adecuada y principalmente tomar medidas proactivas acerca de lo que puede estar sucediendo. Entonces, cuando hablamos justamente de los retos actuales, considero muy importante por un lado, entender este concepto de que los centros de datos se están extendiendo, no solamente viven en un solo lugar, sino que residen en muchos lugares. Número dos, el tener un sistema de monitoreo que me permita a mí conocer cómo se encuentra la operación y tomar medidas y acciones concretas. Y por otro lado, considero que también es la planeación a un futuro. Si el negocio sigue incrementando, yo no tengo este control, la visualización de lo que sucede en mi ecosistema de infraestructura, será muy difícil sobre todo el poder mantener la operación activa. Hablaba un poco de los centros de datos propios, on-premise principalmente. Aquí algunas cifras acerca de lo que podrá hacer en 2020. Yo creo que el día de hoy lo que hemos nosotros identificado en el mercado es que gran parte de la compañía se está empezando a mover a la nube o de pronto a espacios donde se rentan, digamos, racks donde tú puedes alojar tu equipo, ¿no? De infraestructura. Y entonces no van a dejar de haber, creo yo, sistemas de manera local. Por lo tanto, es importante conocer qué retos tengo, ¿no? Qué retos voy a seguir teniendo, porque a lo mejor no tengo yo la parte financiera para irme a la nube 100%. Entonces, si no lo voy a poder hacer, yo necesito tener un presupuesto bien definido para poder mantener el negocio de manera local, si no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, las oportunidades en cuanto a lo que yo puedo, digamos, implementar para estos ecosistemas locales, creo que están disponibles en el mercado. Tengo muchas opciones. Lo que es importante es conocer cómo opera mi negocio para poder de esa manera mantener una infraestructura que esté alineada principalmente a los procesos internos. Otro es justamente estos centros de datos donde les explicaba, yo rento un espacio y tengo ahí a lo mejor servidores que son muy críticos y como no tengo la infraestructura en mis oficinas para poder alojar un servidor 24/7, 365, entonces lo que hago es esos servidores o esos servicios los mando a estos espacios en donde yo puedo alojar las aplicaciones que son más críticas para el negocio.
Ahora, me queda de pronto esta emoción, ¿verdad?, de pensar en qué va a suceder en un futuro cuando la mayor parte de las compañías empiezan a mover a la nube. Yo creo que es una decisión de pronto muy difícil, sin embargo, creo que el negocio lo va a determinar. Si el negocio se vuelve cada vez más crítico, y yo no puedo tener la infraestructura local porque es muy costoso, habrá que pensar en estos espacios, los cuales justamente estoy mostrando ahora en pantalla. Y no se diga en los servicios de nube, que principalmente, como lo saben, tenemos eh, grandes inversionistas como lo son AWS, Microsoft y otros que principalmente nos permiten de manera muy rápida y eficiente el poder subir servicios a la nube, ¿no? Es decir, si yo necesito un servicio el día de hoy que esté alojado en la nube, donde tengo un ecosistema que está 100% disponible, yo creo que la forma en cómo yo voy a acelerar digamos, la operación y los servicios para ponerlos disponibles a mi negocio es mucho más eficiente. Sin embargo, habrá que ver el costo-beneficio de lo que esto lleva, ¿no? Y de pronto estos espacios, centros de datos Edge, en donde de pronto vamos a poner un ejemplo, ¿no? También en qué pasa en los pisos industriales. En los pisos industriales hoy en día, de hecho, hay algunos lugares en los cuales hay unos gabinetes en donde esos gabinetes yo tengo infraestructura, tengo servidores, tengo switches. Entonces tengo que poner también, tener en cuenta más bien la atención que yo le doy a este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque de ahí es donde opera el negocio, exactamente ahí, en el piso de producción, ¿no? Y entonces nuevamente en este concepto de extender el data center, no estoy hablando del centro de datos, ¿verdad? Del corporativo, estoy hablando de que en un piso de manufactura incluso puede haber un rack, un gabinete con servidores, firewalls, switches, routers, y ahí es donde tengo que poner mucha atención. En este ejemplo, principalmente lo que se trata de hacerles ver a ustedes es que desde lo que viene siendo un gabinete pequeño, un IDF, yo puedo tener o alojar servicios críticos que de pronto los puedo migrar a este nuevo modelo de productos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el costo de operar lo que viene siendo un centro de datos? Este ejemplo va a ayudar a poder traducir cómo calcular un ROI tangible cuando pienso en lo que es las inversiones en centros de datos. Nuevamente, y voy a ser muy reiterativo, el centro de datos como un concepto de un pequeño, mediano o grande empresa, un site pequeño con uno o dos gabinetes, un site mediano donde tengo 6, 8, 10 gabinetes o un centro de datos grande. Esta herramienta es una herramienta interna de Bandwidth. De hecho, en esta herramienta lo que vamos a poder calcular de manera concreta son elementos muy concretos que tú necesitas conocer. Sobre todo es parte, creo yo, de lo que cada responsable de centros de datos debe saber. Principalmente es el consumo eléctrico. ¿Cuánto es el consumo eléctrico que tengo por gabinete? Y después de tener ese consumo eléctrico, poder cuantificar cuánto es lo que yo tengo de consumo en lo que es mi sistema de enfriamiento. Y en la mayoría de los ecosistemas, sobre todo de las pymes, nos hemos dado cuenta que en las visitas que hacemos en los recorridos tienen un mini split, ¿no? Y es porque el presupuesto no les permite para más. Pero de pronto cuando nosotros les acercamos a nuestros partners o socios de negocio, voy a poner un ejemplo, a lo mejor un Stools, que ellos tienen una solución de InRow, la cual también la tienen otros competidores. Hacemos este tipo de alianzas y de pronto los invitamos. Ellos lo que tienen básicamente es una solución en donde tú puedes enfriar un pasillo, ¿verdad? Y en ese pasillo que puede estar pegado a la pared o puede estar incluso en una fila entre dos filas de gabinetes, puedo concentrar el aire, el frío, de una manera más eficiente. Y entonces, ¿qué sucede? Eso se vuelve muy, pero bastante relevante cuando nosotros hacemos el cálculo de cuánto estoy consumiendo en la parte eléctrica. Porque entonces, si tú haces una suma en cuanto a cuánto es lo que estoy consumiendo de consumo eléctrico por gabinete, cuánto estoy teniendo de consumo eléctrico por el sistema de enfriamiento, que puede ser un mini split o puede ser incluso a lo mejor un sistema de enfriamiento más sofisticado como piso falso, ¿verdad? Me doy cuenta entonces de que los consumos son bastante altos. ¿Qué es lo que te permite entonces, ahora sí, esta herramienta que te estoy mostrando ahora en pantalla, el poderte ayudar de una manera más eficiente en identificar el retorno de inversión? Es decir, si dentro de, digamos, esta primer cálculo, ¿no? De conocer cuántos son los consumos que tengo en el centro de datos de energía, que es prácticamente el mayor costo ahora que tengo de manera recurrente por OPEX. Cuando yo hago ese cálculo, lo siguiente es cómo puedo hacer más eficiente mi centro de datos. Y
y el tercero es cómo tengo yo un retorno de inversión. Y entonces ahí nosotros como Panduit y con toda nuestra fuerza de integradores y distribuidores, lo que te podemos ayudar es justamente en hacer una consultoría, una visita, y lo que te ayudamos es a eso, hacer estos cálculos iniciales. En la segunda fase es poderte proponer una oferta de algunos de nuestros productos, los cuales te mostraré más adelante, y de hecho te voy a mostrar un video para que tú veas un caso de éxito en donde nosotros lo que hicimos fue reducir a un 50%, y lo que viene siendo la parte eléctrica, principalmente el ahorro se vio de manera sustancial. Yo creo que eso en cuanto a al resultado final, ¿no? Es decir, yo puedo tener un resultado final ya muy definido en base a los cálculos que tengo. ¿Por qué? Porque, como les comentaba inicialmente, si yo no puedo medir algo, es muy difícil poder conocer cuál va a ser el ahorro en cuanto a la parte financiera, ¿no? Entonces, para dar una explicación muy rápida, en esta herramienta lo que hacemos es nosotros ingresamos cuáles son los cálculos en cuanto a la parte de energía. Dos, ponemos nosotros qué sistema de enfriamiento tienes actualmente. Y número tres, en base a las capacidades que tenga tus centros de datos de carga, lo que hace la herramienta es alinearlo a un producto o una solución concreta llamada confinamiento, y entonces tú vas a poder ver, como lo ves aquí representado, cuál va a ser el retorno de inversión de esta, digamos, inversión inicial que voy a hacer con la solución de confinamiento. En este caso particular, el retorno de OPEX sería a 36 meses, es decir, yo al invertir en una solución de confinamiento en donde el sistema de enfriamiento lo voy a conducir de una manera más eficiente, voy a tener un retorno de inversión en 36 meses, y entonces voy a ayudarle a mi centro de datos a muchas cosas, principalmente a extender la vida de los equipos. Número dos, al tener la operación arriba, que eso es mucho, mucho, muy importante cuando hablamos de centros de datos. Número tres, el poder conocer, sobre todo si tengo áreas de oportunidad en cuanto al sistema que estoy utilizando para que el centro de datos sea todavía más eficiente. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, cuando hacemos este tipo de análisis, no tengo o tengo sobredimensionado de pronto el sistema de enfriamiento, y este sistema lo que está generando es más gastos. Entonces lo que hacemos es hacer una adecuación muy específica, y de ello voy a platicarles ahora en lo que viene siendo un ejemplo. Entonces voy a mostrar rápidamente aquí mi pantalla, y van a ver ustedes ahora lo que viene siendo un video. Este video es un caso de éxito en donde básicamente lo que te estoy mostrando es el, digamos, un espacio concreto, voy a decirlo así, un centro de datos pequeñito, en donde lo que hicimos fue aplicar mejores prácticas para el uso adecuado de los sistemas de enfriamiento. Adicional, lo que hicimos también fue hacer un reacomodo de estos sistemas para poder entregar de manera más eficiente lo que viene siendo el aire, y de esta forma todos los equipos de la infraestructura de este lugar pudieran estar alimentados principalmente por este sistema de enfriamiento. Ahora, ¿qué otros beneficios tengo adicionales de poder seguir esta buena práctica para tener un ROI tangible? Bueno, lo principal es el poder entender que al yo tener un centro de datos en estas condiciones, como se está mostrando aquí, yo voy a poder tener una operación de manera más eficiente, y sobre todo sigo las mejores prácticas de los estándares, sigo las mejores prácticas del portafolio de lo que es Panduit, para que el centro de datos se vuelva escalable, se vuelva sustentable, y que sea más eficiente principalmente. Este video que estoy mostrando ahora es un video que de hecho nosotros lo ofertamos a lo que son nuestros clientes cuando ellos tienen un proyecto y quieren presentar cómo es que va a quedar el centro de datos. Lo que hacemos nosotros es hacer esta simulación en donde, como podrán observar, básicamente pues el diseño de este video lo que nos permitió fue justamente el poder conocer algunos de nuestros productos, en particular, como viene siendo los gabinetes, la contención, que es justamente la que está en medio. Por si no conocías acerca de la contención, básicamente es una solución donde cerramos a través de un pasillo con lo que son puertas. Por arriba tenemos unos paneles, y lo que hacemos es principalmente el poder concentrar el aire frío. En este caso es una solución de aire frío, pasillo frío, y de esa manera lo que hacemos es
que el aire no se encuentre en todo lo que es el site, ¿no? Entonces, bueno, si tienes alguna duda o pregunta, puedes igual y regalarnos un correo o contactar a tu integrador para que te demos un poco más de información. Este es un caso de éxito que tenemos, de hecho lo presentamos en el pasado GSIC, es del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ellos de hecho compartieron acerca de su experiencia en este evento y principalmente uno de las, digamos, eh, de los comentarios del responsable del proyecto fue que él no conocía acerca del portafolio de centros de datos de Panduit. Él justamente cuando nosotros nos sentamos a hacer las conversaciones iniciales para ejecutar lo que es el diseño, nos decía que para él era muy importante sobre todo el ahorro en costos y el retorno de inversión. Cómo eficientar, sí, la infraestructura del centro de datos, pero por otro lado era cómo tener un ROI tangible. Y entonces hicimos estos cálculos acerca de lo que ya te platicaba, ¿no? ¿Cuál es el consumo actual que tienes en tu centro de datos por gabinete? ¿Cuál es el consumo total del centro de datos? ¿Qué tipo de sistema de enfriamiento estás teniendo el día de hoy? Y entonces empezamos a hacer las pláticas y lo que ellos, bueno, al final optaron fue en una solución integral. Yo creo que es una de las ventajas que tiene Panduit. Panduit justamente lo que busca es que no solamente te ofrezcamos quizás productos que tú ya conoces, como es cobre o fibra o gabinetes o a lo mejor organizadores. Panduit dentro de su portafolio lo que está buscando es que tú como responsable de los centros de datos puedas tener un proyecto integral con todas las soluciones, es decir, gabinetes, fibra, cobre, la parte del confinamiento, lo que son también PDUs inteligentes que me permiten principalmente el poder tener una lectura acerca de los consumos de energía. Y bueno, ellos nos compartían que después de haber culminado este proyecto, para ellos fue de suma importancia el conocer cuáles eran los consumos reales en cuanto a el consumo eléctrico. También lo que nos platicaran era que para ellos era de mucha importancia el poder dejar el centro de datos acondicionado para un futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que si el centro de datos de pronto crecía más, pues ellos necesitaban tener la infraestructura que se adaptara para ello, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que el día de hoy sucede, ¿no? Cuando ponía estos ejemplos de los pequeños, medianos y grandes centros de datos, me refería principalmente a que hoy día puedo a lo mejor planear en 5 años, ¿no? Y esta infraestructura que tengo para 5 años me va a soportar el negocio que viene en puerta, ¿no? Pero de pronto resulta que viene la competencia y lo que hace principalmente es montar o habilitar servicios tecnológicos que lo que hacen es principalmente comerme el negocio, ¿no? Por llamarlo de esa manera. Entonces, lo que yo necesito hacer es empezar a habilitar otro tipo de servicios. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que entonces, si yo no planeé ese crecimiento del negocio en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Y aplicativos, tengo que hacer una inversión más fuerte. Entonces, es de mucha importancia que de manera inicial, así como fue este caso de éxito, tú establezcas las líneas directas de lo que es el negocio, entender muy bien hacia dónde va para poder habilitar la infraestructura. ¿Por qué razón? Porque te va a costar mucho más el que tú rediseñes el data center, ¿sí? A diferencia de que si lo hubieras hecho de manera inicial, a lo mejor con un crecimiento mayor de un 30 o 50%. Yo sé que de pronto esto genera algunas contradicciones o conflictos en cuanto a las inversiones que yo voy a hacer, pero bueno, una de las ventajas que tenemos en nuestro portafolio, ya te hablaré de ello más adelante, es que tú inicialmente puedes tener una infraestructura la cual te va a soportar el negocio de hoy, te va a soportar el negocio a un mediano plazo. Pero si tú quieres crecer, la ventaja que tiene Panduit en cuanto al portafolio es eso, que te vamos a ayudar a poder tener una solución que es flexible y escalable en cuanto a que si tú haces una inversión inicial, la infraestructura va a seguir creciendo. Ya te voy a mostrar un poco de los productos más adelante. Y este caso de éxito me parece extraordinario porque ellos vieron de manera tangible cuál era el retorno de inversión cuando hicieron los cálculos de cuánto estaban consumiendo con sus sistemas de enfriamiento y cuánto lo están haciendo el día de hoy. Y eso fue también gracias a una herramienta que tenemos nosotros que nos permite medir en el antes, en el durante y en el después cómo se encontraba el centro de datos. Entonces, eso es importante, hay que tomarlo en cuenta y hay que tomar nota de ello. El poder tener una solución integral
principalmente, pero por otro lado es el que este tipo de productos que te voy a mostrar ahora te van a permitir hacer más eficiente tanto el centro de datos como lo que viene siendo el futuro de, crecimiento de lo que es tu, pues ahora sí que tu ecosistema. Voy a moverme un poco hacia lo que son los productos para que también tú vayas aterrizando estas ideas de las cuales yo te hablaba. Pondré algunos ejemplos y de hecho voy a hacer una demostración para que conozcas uno de nuestros productos. Bien, esta lámina me parece importante que tú la visualices de la siguiente forma. En lo que viene siendo el centro de datos, es importante conocer el Data Center Stack, ¿no? En el cual yo tengo lo que es todo lo que es Information Technology, hablando de equipos de red, de storage, cómputo, virtualización, bases de datos y aplicativos. Y entonces, esto de Information Technology regularmente están separados los equipos, ¿no? Está el equipo de networking, está el equipo de cómputo, que ve incluso virtualización, storage, y está el equipo de aplicativos, ¿no? Tenemos ahí 3 equipos de trabajo que están, digamos, colaborando para que la operación del centro de datos o del negocio se mantenga. Y de pronto tenemos otra parte que viene siendo la infraestructura, en donde tenemos la conectividad, lo que es la energización y las condiciones ambientales, así como los gabinetes. Entonces, de pronto puede ser que hay una persona que tenga el mismo rol, ¿no? Regularmente es el de network, el que es responsable de la infraestructura. Y finalmente tenemos lo que es facilities, que es todo lo que tiene que ver con cuestiones físicas de el site o el centro de datos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo este data center stack con diferentes departamentos bien definidos? Yo me encuentro con otro tipo de retos, ¿no? Y los retos principalmente están muy alineados a las necesidades particulares de cada uno de estos grupos, que al final de cuentas en conjunto lo que hacen es ayudar a que el negocio se mantenga operando y, y entonces cuando me siento a hacer un análisis de cómo puedo hacer mis centros de datos de manera más eficiente, de pronto puede ser que yo, como por ejemplo Network, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo soy Network y yo soy responsable de la parte de cobre, de la parte de fibra y de los switches, a lo mejor puede ser que lo que opine la parte de, no sé, la persona de bases de datos o de aplicaciones no sea tan relevante. Puede ser que así suceda y así es como yo lo pensaba. Y de la misma manera, yo creo que si yo le pregunto a alguien de los aplicativos, ellos van a decir que pues ellos quieren que la red funcione, ¿no? Y muchas veces nos quedamos ahí, nos limitamos solamente a ver, digamos, el panorama de esa manera. Bueno, déjame decirte que cuando hablamos del data center stack principalmente, lo principal en este concepto es entender que cada uno tiene un rol, pero todos suman. ¿Para qué? Pues para que la operación se mantenga. Y entonces, lo que para mí no es importante puede ser que sí sea importante para la persona de aplicativos o la persona de infraestructura o la persona de facilities. Y con esto lo que quiero llegar es que cuando nosotros vamos a construir o más bien a buscar eficientar, porque son dos ejemplos muy distintos. Uno es el cómo voy a planear el crecimiento de mi centro de datos actual, ¿no? Y el otro es qué pasa cuando ya me di cuenta que ya no lo puedo crecer, ¿no? Que ya no lo puedo crecer porque no tengo espacio y o porque no tengo a lo mejor el recurso económico para hacerlo. Entonces, lo primero que hago es sentarme con ellos, porque al final de cuentas ellos son los que operan junto conmigo todo este ecosistema de tecnología. Y lo que hacemos es tener reuniones con nuestros clientes directos, que serían en este caso, por ejemplo, un departamento a lo mejor de finanzas, un departamento no sé, de recursos humanos, un departamento que se dedica principalmente a atender a los clientes, ¿no? De manera directa. Entonces, cuando yo escucho a mis clientes, cuáles son sus necesidades, me estoy hablando de manera local, ¿no? Clientes internos. Yo puedo entender cuáles son sus necesidades y de esa manera poder tener más conciencia de qué tan importante es el tener un centro de datos activo. Hasta ese momento. Porque de pronto cuando la persona de finanzas me dice, mira, es que si yo no tengo acceso vía web al sistema, ¿qué crees? Pues yo no puedo facturar o yo no te puedo mandar la nómina o no puedo hacer pagos. Y entonces cuando tú te pones a pensar quién es el responsable del sistema eh, de facturación, te das cuenta que es el de aplicaciones, ¿no? Entonces vas con el de aplicaciones y lo invitas a la conversación y entonces la persona de aplicaciones dice, ok, yo para operar el sistema necesito que la red funcione. Y además necesito que haya storage. ¿Por qué? Porque pues si no hay storage no funciona. Y entonces ahí es donde vamos hilando, ¿verdad? Cada uno de estos departamentos tiene un propósito particular y entonces es como una cadena de valor.
Si una parte de la cadena no funciona, entonces en algún momento se quiebra la cadena, yo no puedo entregar el servicio. A eso nos referimos con el Data Center Stack. Si alguno de estos elementos llega a tener alguna falla o a sufrir, el negocio se ve afectado de manera directa. Entonces, por ello, me parece importante que conozcas el portafolio de productos de Panduit, porque cuando incluso a mí me hablaban de que Panduit tenía soluciones end-to-end, yo no entendía el concepto, pero ahora lo entiendo de una manera más clara. ¿Por qué razón? Porque no solamente Panduit desarrolla productos como los jumpers de cobre o de fibra y los paneles, sino que Panduit tiene soluciones de poder monitorear la parte ambiental del centro de datos y de pronto la parte eléctrica, que son de mucha importancia, sobre todo cuando hablamos de que la operación se mantenga activa, ¿no? Y que esa cadena de valor no se rompa. Adicional, ya voy a mostrarte ahorita uno de nuestros productos que me parece importante que conozcas. Cuando ya tengo la conciencia clara acerca de cuáles son las necesidades pues, de la operación de mi negocio y empiezo a establecer acciones concretas, yo creo que vale la pena tomar en cuenta dos cosas, ¿no? La primera es, cuando muestro esta lámina, de pronto me profundizo un poco más para que quede claro cuál es justamente la oferta de Panduit. Eh, cuando yo hablo principalmente de poner acciones ya claras y concretas, después de identificar las necesidades, a lo que estoy hablando es justamente a esto, ¿no? Que quizás son elementos que el día de hoy tú no tienes en tu centro de datos. Y si no lo tienes, es en un momento para que tomes nota o inclusive tomes una foto a esta lámina porque me parece que conceptualmente ayuda mucho a poder hacer conciencia de cómo puedo tener un ROI tangible y cómo puedo hacer un centro de datos más eficiente. Vamos a hablar de izquierda a derecha, en la parte superior. Primero nuestra oferta de lo que son los PDUs inteligentes. Estos PDUs principalmente tienen un diferenciador en el mercado que viene siendo, son PDUs los cuales tú puedes instalar vamos a hablar desde una oficina remota en un IDF chiquito, pequeño. Regularmente, ¿qué es lo que utilizas? Una barra de multicontactos, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces es, y te lo digo porque yo estuve de ese lado como IT Administrator o Network Administrator, lo que yo hago es agarrar, compro la, la regleta más barata y llego y la conecto y pongo los switches. Y that's it, ¿no? O sea, es todo lo que hago. Y entonces de pronto, no sé, a los 3 meses me reportan que el switch ya no prende, que se fue la luz y cuando regresó, pues resulta que pues el switch murió. Y entonces cuando yo quiero pedir un switch, hay un proceso en esa cadena de valor, ¿recuerdas que yo te hablaba de ella? En esa cadena de valor, para adquirir un switch, para esa oficina, para que se mantenga, es un proceso largo. Es un proceso largo en donde tiene que involucrarse desde tu jefe, desde la aprobación de a lo mejor un nivel más arriba, desde que se libere el presupuesto, desde que tú pidas 3, 4 cotizaciones, desde que te llegue bueno, más de la orden de compra y te dicen, ¿sabes qué? No lo tengo en entrega inmediata y se va de 6, 8 semanas. Y entonces cuando te llega el switch, pues que resulta que le tuvieses que poner a lo mejor uno de los equipos que tenías en la bodega, ¿no? Un modelo viejito y aún así estás poniendo en riesgo la operación. ¿Estás de acuerdo? Porque estás poniendo a lo mejor un equipo que no es el adecuado. Y entonces esperas a que llegue y bueno, haces una ventana de mantenimiento y después actualizas el switch justamente para, pues, ahora sí que hacer que la operación continúe. Pero ¿qué sucede otros 3 meses después? Que 3 meses después te vuelven a reportar que otra vez se volvió a dañar ese switch. Y entonces ya hay un patrón. Y ese patrón, justamente, vaya, no se necesita conocer mucho de cuestiones eléctricas para saber que algo está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Te vas, das una visita, empiezas a hacer un recorrido para conocer las instalaciones, saber si hay algún tipo de problema eléctrico, agarras un multímetro, ¿no? Y empiezas a medir a lo mejor ahí en donde conectaste el multicontactos y te das cuenta que a lo mejor pues no sé, algo está sucediendo ahí de manera extraña en cuanto a las cargas. No te da 110, a lo mejor te da menos o más, qué sé yo. Y entonces de pronto te pones a pensar y dices, ah, mira, me acuerdo en aquella sesión que me platicaron acerca de la eficiencia de los centros de datos y que el concepto de centro de datos no tendría que ser solo un espacio grande para mí, este es un centro de datos chiquitito, ¿no? Mini centro de datos, micro data center. ¿Por qué razón? Porque si se me va a mí ese switch, se me va el servidor donde tengo la aplicación, donde tengo la parte de wireless, donde tengo la operación del negocio, ¿no? Y entonces recuerdas que yo te hablaba de este producto específico que son las PDUs, que las puedes encontrar pequeñitas, así como las ves en la imagen arriba, de manera horizontal o grandes de manera vertical. Pero quedémonos ahorita con las pequeñas. Entonces, ¿cuál es el valor que vas a encontrar tú con estas PDUs? Vas a encontrar principalmente 3 valores. Lo primero es que te puede medir
cuál es el consumo por cada uno de los outlets. Te puede mandar alertas de pronto si tú le defines un threshold de que si el consumo eléctrico o de pronto la carga eléctrica es mayor a la que tú estableces, te manda una alerta. Si de pronto llegara a haber un corte y regresa la luz, lo que hace justamente tiene un breaker, lo que hace es principalmente tumbar la PDU para proteger los equipos de que no se dañen. Y lo más importante, sobre todo, es que tú puedes acceder a esta PDU pequeñita de manera remota. Y esta PDU puede tener comunicaciones NMP hacia un sistema de SIM, que probablemente lo vas a tener en un centro de datos, ¿verdad? En tu corporativo, donde vas a poder monitorear la PDU. Entonces, imagina o multiplica las posibilidades, ¿sí? Que puedes tener tú en cuanto al riesgo en la operación si tú no cuentas con un multicontactos inteligente, que en este caso el producto se conoce como PDUs inteligentes, el cual te alimente de información, de analíticos, puedo conocer los consumos, puedo incluso apagar de manera remota a algún outlet específico. Si yo tengo, no sé, el típico, hay que reiniciar el switch, ¿no? O el típico, necesito hacer una operación específica, hay que reiniciar el router porque, no sé, el proveedor de servicio de Internet ya no sale Internet, hay que reiniciarlo. Entonces, déjame decirte que para hacer eso ya no ocupas llamarle a la persona, no sé, el gerente local o el responsable local de la oficina y decirle, oye, pues desconecta a lo mejor este OLED, ¿no? Lo que haces tú justamente a través de estas PDUs es acceder de manera remota y ya sabes, poder ahora sí desde un sistema web acceder a la PDU y apagar un outlet específico. Entonces, ese tipo de bondades nos dan justamente las PDUs. Tienen algunos otros beneficios importantes, ¿no? Por ejemplo, le puedes conectar un sensor, ¿sí? Un sensor de temperatura para saber si este gabinete de pronto está muy caliente y que eso pueda poner en riesgo la infraestructura y que te llegue una alerta por correo. ¿Sí? Entonces, y nuevamente, cuando tú te sientas a analizar costo-beneficio entre vamos a decirlo, es un multicontacto tradicional y una PDU inteligente de Panduit, tú encuentras los beneficios. Y entonces dices, aquí tengo un retorno de inversión claro y tangible. ¿Por qué razón? Porque si entendemos otra vez este concepto de la extensión del centro de datos, entonces yo sigo protegiendo la operación que se encuentra de manera remota, conozco cómo está operando y tomo medidas para proteger la operación. Y por último yo sé que cuando vuelva a suceder algún problema, si llegara a haber algún tipo de corte y de pronto llega a lo mejor algún impacto de energía cuando regrese la luz, ya no se va a dañar mi equipo, ¿no? Se va a proteger, e incluso de manera secuencial, porque esa es otra funcionalidad que tiene la PDU, que tú puedes encender de manera secuencial cada uno de los outlets para que vaya entrando un equipo a la vez. ¿Sí? Y de pronto no puede haber algún tipo de riesgos en cuanto a cuando a lo mejor levanta, si tienes un HA en firewall, si tienes un HA en switches, algún HA en controladoras, qué sé yo, que todo sea de manera secuencial para que también, como tú lo sabes, cuando llegue el recibo de luz, tú sabes que bueno, la comisión te cobra el pico más alto, ¿no? de consumo. Entonces, realmente sucede cuando pasa esto, que se va la luz y regresa, ¿no? Entonces, ese sería el primer beneficio que tú tendrías con respecto a las PDUs. Si tú necesitas más información, con mucho gusto lo podemos platicar en otra ocasión. Después voy a ir hacia abajo, lo que viene siendo las dos imágenes de la solución de SynApsense, que es una solución de monitoreo de temperatura, de humedad y control de sistemas de enfriamiento. Básicamente son sensores en los cuales cada sensor no necesita una conexión eléctrica, de hecho tiene una batería. Lo que haces tú la pones como lo ves en la segunda imagen, pones un sensor en la parte superior del gabinete, ese puntito verde que ves en la imagen, después puedes ponerlo en el centro y en la parte de abajo. Incluso si tienes piso falso, también podrías ponerlo hasta abajo. Puedes ponerlos adelante y atrás del gabinete. Y repito, aquí puede ser un centro de datos muy grande, pero puedes tener un centro de datos más pequeño y puede funcionar de la misma manera. Lo que va a generar justamente esta solución con los sensores es que ellos hacen una malla, es básicamente una configuración mesh, en la cual se comunican con un gateway. Ese gateway sí necesita energía, se conecta a la red, lo que hace es recibir toda la información de los sensores y básicamente ese gateway lo que hace es comunicarse con un software que se puede virtualizar o se puede instalar en un servidor y que te va a mostrar cuáles son las condiciones ambientales dentro del gabinete y de todo el centro de datos. Eso es fantástico, ¿no? Porque de esa manera yo puedo saber si en algún momento algún gabinete se encuentra, no sé, de pronto con una temperatura mucho más alta o incluso eso me puede ayudar a determinar si necesito cambiar mi sistema de enfriamiento.
A lo mejor no te lo has analizado, no lo has pensado, pero muchas veces cuando tienes esos elementos o esa información a la mano, vas a poder tú tomar decisiones de manera más eficiente. Es decir, si yo tengo un sistema de enfriamiento que es a través de, no lo sé, a lo mejor tienes in-rows o a lo mejor tienes un mini split o a lo mejor tienes el piso falso, a lo mejor el piso falso es demasiado también. Esto es, justamente este sistema a través de un GUI te va a mostrar de manera visual cómo es que se encuentra operando el centro de datos. Y lo mejor de este producto, y con eso termino esta explicación, es que del lado derecho tenemos los cracks, que son estos sistemas que hacen el control, ¿verdad?, del sistema de enfriamiento. eh, este sistema de SignAdsense puede controlar o dialogar con el sistema de enfriamiento de tal manera de que puede decirle, oye, ¿sabes qué? Está muy frío este pasillo, de acuerdo a la información que me entrega el sensor. Entonces el gateway lo que hace es que va y como se comunica con el software y el software se comunica con el sistema de enfriamiento. Y de esa manera, sin que tú hagas nada, lo que hace justamente el software, la solución de Synapse es ayudarte a que el centro de datos se encuentre en las mejores condiciones. Del lado derecho, bueno, en el centro de hecho, tenemos el centro de la derecha, tenemos lo que es el sistema de confinamiento. Cuando te hablaba del retorno de inversión, es justamente, este sería como el entregable final. Este sería el producto. Es decir, nuestra solución de confinamiento, tenemos varias versiones, pero me parece que esta es la más importante para ti, sobre todo porque es una solución que se adapta a cualquier tipo de gabinete. Es decir, si tengo gabinetes de chile, mole y pozole, como decimos aquí en México, ¿verdad? Tradicionalmente, lo que yo puedo hacer es, ahora sí que adaptar este confinamiento para cualquier tipo de gabinete. Número dos, tengo una expansión, tengo la posibilidad de que se puede expandir y adecuar según las necesidades. Oye, Nathan, pues fíjate que ahorita solo tengo dos gabinetes y es un, no sé, es un site pequeñito, pero yo sé que probablemente voy a crecer en un tercero o en un cuarto. Entonces lo que hacemos es diseñar justamente esta contención o confinamiento de tal manera de que puedas crecer un 50, un 100%. Oye, que tengo gabinetes más grandes, voy a ponerlos más altos o más pequeños. Bueno, lo que nosotros hacemos, o voy a poner un rack más grande o más pequeño, ¿no? Lo que hacemos es justamente eso. La solución es modular, se puede adaptar y me parece que es una solución brillante en cuanto al poder tener un retorno de inversión rápido aquí y ahora. En el ejemplo que te mostraba hace rato del video, lo que sucedía ahí era que al final, vamos a ver, eran dos filas, eran 6 gabinetes por fila. Resulta que al final de la fila les configuraron los dos in-rows, estos sistemas de enfriamiento, y los dos tenían un set point de 14 grados centígrados. Entonces, cuando tú entrabas al cuarto, ¿qué crees que pasaba? Que el cuarto estaba súper frío. Y resulta que el problema no terminaba ahí. El problema, de hecho, se agravó cuando yo te decía que al final de la fila del pasillo estaban los dos in-rows de frente, pero el problema era que al inicio de la fila de gabinetes, en esos dos lugares lo que había eran puros servidores y era donde había más carga térmica y entonces empezaron a tener problemas de que los servidores se reiniciaban, se apagaban y de hecho se les llegaron a quemar. Entonces, lo que nosotros sugerimos fue eso, cambiar para hacer una adecuación en cuanto a los sistemas de enfriamiento y dos, poder hacer este sistema de confinamiento, o aplicarlo, ¿no? Básicamente. Y con ello lo que hicieron fue reducir 70% del consumo eléctrico y el consumo, de hecho, de los sistemas de enfriamiento, porque solamente apagaron uno y dejaron prendido el otro. ¿Por qué razón? Porque al tener esta cámara que es el confinamiento, básicamente lo que yo hacía era poder conducir el aire de manera adecuada en el pasillo frío y ya salía al pasillo caliente, que era justamente a los dos extremos del site, bueno, en este caso del cuarto, y había un retorno ahí del aire para volverlo a convertir en frío, y bueno, así es todo este proceso, ¿no? que hacen los sistemas. Y por último es la solución que tengo arriba, que es SmartZone, que para ello voy a mostrar rápidamente una demostración, que es, digamos, nuestro sistema de SIM, el cual se integra de manera muy práctica a nuestras PDUs y también se integra al sistema de SignAdsense. Es decir, yo puedo con este sistema hacer una integración para que pueda yo visualizar cómo se encuentran las condiciones de lo que es mi centro de datos. Entonces, aquí voy a mostrarles ahora mi pantalla. Bien, este sistema básicamente lo que me va a permitir es lo siguiente. Yo lo que tengo es una visualización, vamos a verlo aquí, es global, pero pudiera ser que sea una visualización a lo mejor solamente de mi país, ¿no? Y en ello yo sé que puedo tener, en este ejemplo que les daba de manera inicial, puedo tener 10 o 20 oficinas remotas y entonces tengo mi centro de datos local
y lo que hago es definir dónde se encuentran estos lugares a través del software. Este software se puede virtualizar, entonces tú lo puedes virtualizar en VMware y lo que haces básicamente es a partir de ahí generar comunicaciones NMP a diferentes equipos, a las PDUs, al sistema de Synapse y alojar la información para poder visualizar lo siguiente. Este es un demo que tenemos nosotros corriendo en nuestro corporativo allá en Illions, en Estados Unidos. Y lo que vamos a poder ver aquí es ese es un plano, ese es un layout, en donde tenemos lo que son los gabinetes, ¿sí? En la parte de arriba con un pasillo frío, en la parte de abajo tenemos los mismos gabinetes, otros gabinetes con la solución de confinamiento. La diferencia que tenemos en estos dos espacios es que uno está confinado, es decir, el aire está frío, solamente está en este pasillo que ves el centro de color azul, y arriba tenemos el aire igual, el piso falso, pero ahí no hay, ahora sí que no hay manera de poder conducir el aire y no se puede controlar de manera eficiente como lo hace el confinamiento. ¿Qué puedo representar yo en este software? ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer con este software? Número uno, lo que puedo hacer es tener esta primera vista de la temperatura. Es decir, yo puedo ver cuál es la temperatura de cada gabinete. Abajo tú puedes definir el threshold en cuanto a las alertas, ¿sí? Entonces, si yo veo de pronto un gabinete que está en rojo, algo está sucediendo ahí. O hay más carga térmica o de pronto algo está sucediendo con el sistema de enfriamiento. Número dos, lo que puedo visualizar es también cómo se encuentra el consumo eléctrico, ¿sí? Es decir, si yo quisiera saber cuál es el consumo eléctrico por cada gabinete, lo puedo visualizar de esta manera. Y entonces recuerda las PDUs de las que te hablaba, que incluso podemos nosotros integrar este DESIM software no solo con nuestras PDUs, sino también con las de algunos otros competidores, principalmente porque hablan SNMP y utilizamos las MIPS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá en este módulo? Lo que veo es cuál es el consumo del gabinete. Y entonces, si el gabinete le quiero meter más equipo y de pronto está en amarillo o en naranja, la carga, en este caso de energía, probablemente no me dé. ¿Verdad? No me dé para poder instalar los equipos y cuando ya tenga la ventana los conecte y ejecute a lo mejor las configuraciones que crees, pues resulta que los equipos no prenden, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues principalmente no tengo la carga, ¿no? Es decir, no lo planeé y entonces esta herramienta se vuelve muy eficiente cuando tengo que tomar ese tipo de decisiones. Ahora, de pronto, ¿qué pasa? Oye, Nathan, yo veo aquí de color naranja, necesito visualizar qué es lo que está conectado ahí o qué es lo que hay ahí. Bueno, lo que yo hago principalmente es posicionarme en alguno de estos gabinetes y lo que hago es tener una vista frontal. Y en esta vista frontal, entonces yo ya puedo ver, mira, lo que pasa es que ya me acordé porque no tengo ahí ya capacidad eléctrica. Y es porque a lo mejor los servidores que están ahí de la SAN me consumen 4 fuentes de poder, están redundantes y de pronto que tengo ahí la PDU, me falta poner una redundante ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, valores te va a dar la herramienta, te va a dar principalmente el monitoreo de la energía por gabinete, te va a poder permitir saber el consumo real por cada outlet. 3, puedo tener un monitoreo del ecosistema en cuanto a temperatura con Synapse. Y por último es el tema de capacity planning, ¿no? Con la visualización frontal de lo que vienen siendo los gabinetes para poder conocer qué tengo instalado ahí, ¿no? Hay otros beneficios que tiene, podemos sacar reportes, podemos integrarlo con otros de Sims porque tenemos una API, de hecho. Entonces, bueno, pues eso es para que tú conozcas como producto, digamos, que complementa toda la solución del portafolio. Eso es parte de la oferta que tenemos el día de hoy para ustedes disponible, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que para terminar, ahora sí que les cedo por ahí si tienen algunas preguntas o respuestas, cualquier observación, comentario y requerimiento las pueden escribir o de igual manera nos pueden escribir un correo para poder ayudarles, ¿no? Me gusta mucho de pronto hacer mucho énfasis en que como Panduit, si tienen algunas dudas específicas de lo que son técnicas de nuestros productos, oye, Nathan, quiero preguntar por este producto. Nosotros tenemos un correo que es el correo de tech support latam@panduit.com, así como se escucha tech support con doble P, SH, latam@panduit.com. Y en este correo tenemos un equipo de especialistas que, bueno, ellos hablan español perfectamente y van a poderte responder tus dudas técnicas en cuanto a algún producto
o si tú necesitas un acercamiento más para hacer alguna visita, algún recorrido y poder revisar algún proyecto integral, lo que nosotros hacemos, bueno, lo que hacen ellos es, hacen colaboración con mi equipo, ¿verdad? Bueno, de ingenieros, para nosotros acompañarte a hacer alguna visita a tu centro de datos, a tus oficinas, y de esa manera poderte nosotros ayudar en hacer tanto el cálculo del retorno de inversión que viste de manera inicial, hacer un diseño end-to-end, es decir, convergente. Y por último es que tú realmente tengas o puedes presentar el valor del diseño para tener un retorno de inversión tangible. Muchas gracias, Nathan. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos aquí de nuestros asistentes. Dice, ¿puede tener los sensores y gateway sin tener los PDUs? ¿Este software lee la información vía SNMP? Bien, muy buena pregunta. Sí, la respuesta es, bueno, voy a hacer primero la respuesta a la primera pregunta. SynapSense, claro que puede ser independiente. Las PDUs no es que las dos deban de adquirirse. Cuando yo les hablaba de este ejemplo, recuerdan de la oficina remota cuando eh, instalaron la PDU Panduit, es porque ahí, por ejemplo, tú vas a ocupar un sensor a lo mejor o dos pequeñitos y estas PDUs te permiten instalarle uno o dos sensores que esos hablan directamente con la PDU porque la PDU tiene un sistema interno que permite enviar la información por SNMP. Ahora, el sistema de SynapSense es más sofisticado porque puede hacer eso que hace la PDU, pero también puede ayudarte a tomar control de los sistemas de enfriamiento y de esa manera hacer mucho más eficiente y rentable el uso de la energía para este tipo de sistemas, ¿no? Eso sería en primer lugar. En segundo lugar es la parte de SmartZone, efectivamente, este software lee SNMP, de tal forma de que si tú tienes, vamos a poner el día de hoy, oye Nathan, ya tengo una inversión de muchas PDUs y ellas son de otra marca y hablan SNMP. Nosotros lo que hacemos es internamente evaluamos regularmente, soportamos casi todas las marcas y lo que hacemos es principalmente obtener las MIPS del portal del competidor o de la otra marca y las subimos a este sistema de nosotros para que puedan tener una lectura de estos equipos, ¿no? Básicamente, pero sí, sí se puede hacer. Gracias. Nos preguntan también, ¿qué opinas de los racks de autocontenido y el riesgo de subir a la nube los servicios? Bueno, mi opinión quizás sea un poco general porque habrá que determinar cuál es la necesidad del negocio. Imagínate que tu negocio requiere estar 24 por 7, 365. Yo no tendría un rack de autocontenido con mucha infraestructura y con lo que hace que se sustente el negocio, quizás en un espacio en donde no voy a asegurarme que va a estar 100% disponible. Yo lo que haría más bien ahí es evaluar justamente moverme a la nube. Yo creo que lo que dictamina principalmente el que me quede de manera local o de manera en la nube es eso, es cómo el negocio tiene esa criticidad, qué tanto puedo yo a lo mejor sostener una caída, ¿no? Qué tanto impacta el negocio. Y por otro lado es el presupuesto, ¿no? Si el presupuesto me permite tener incluso estas nubes híbridas, bueno, más bien estos espacios híbridos, por ahí de pronto cuando digo nube híbridas porque es un concepto en donde yo puedo tener una parte de los aplicativos local y tengo otra en la nube, entonces puede tener redundancia. Todo el mundo va a la nube y si la nube tiene algún problema, pues puede venir a mi sistema local o viceversa. Esa sería mi opinión. Gracias. Nos preguntan, ¿este software lee la información vía, no, perdón, ya nos habían preguntado esto sobre si lee información vía SNMP, pero también esta misma persona nos pregunta si si funciona en formato web, cómo se comercializa y si es compatible con equipos de otras marcas. Sí, principalmente sí, el formato para visualizar el software, sí, sí es web. De hecho, en la demostración lo que hice fue entrar a un portal web, HTTP, o incluso con certificados HTTPS se podría acceder. Y bueno, yo accedo y puedo visualizarlo, lo cual me permite no solamente verlo en una computadora, sino en un dispositivo móvil también. Y por otro lado es, cuando hablaba acerca de la compatibilidad, sí, la respuesta es tenemos compatibilidad con terceros. Lo único que habrá que definir es que
bueno, asegurarnos es que las otras marcas tengan sus MIPS disponibles para que nosotros podamos tener esa lectura de lo que ellos quieran compartir a través de sus dispositivos. En el caso de las PDUs, puede ser la parte de energía, ya sea por outlet, del consumo, a lo mejor por servidor que está conectado en una regleta, qué sé yo. Esa información al final sí lo podemos leer siempre y cuando esté en este formato de MIPS, ¿no? Que es un formato el cual principalmente lo que permite es eso, compartir la información del dispositivo y que es un estándar, ¿no? Es un concepto, digamos, que ya se conoce un poco en el mercado, en donde yo puedo, a través de un dispositivo, compartir información con terceros. Nos preguntan en qué ciudades, perdón, en qué países de Latinoamérica está disponible. El software está disponible en toda Latinoamérica. También, de hecho, todos los productos que mostré anteriormente están disponibles en Latinoamérica. Un dato bien importante que me gustaría recalcar es la solución de SignAbsence. Tenemos esta solución disponible en dos formatos, uno que es en 2.4 GHz para aquellos que conocen de wireless y tenemos una versión en 900 MHz. Y esta de 900 MHz lo que nos permite justamente es no tener algún tipo de interferencia con las redes inalámbricas actuales, lo cual lo hace todavía mucho más eficiente, ¿no? Entonces, para que ustedes también conozcan de ello y nosotros encantados de poder incluso ponerles una prueba de concepto tanto de una PDU, yo te puedo prestar una PDU y tú la puedes instalar, monitorearla, acceder vía web. De hecho, se configura en menos de 3 minutos, es súper rápida. El caso de SignAbsence, igual el setup es súper rápido, en 10 minutos ya ponemos los sensores, nos conectamos el gateway a la red, tenemos ya el sistema ya sea virtualizado o en una máquina para que tú empieces a obtener la información. El confinamiento, bueno, podemos mostrarte algunos ejemplos de casos de éxito y finalmente el SmartZone, que también es un software que podemos ponerlo como una prueba de concepto. Ojo, no me gusta llamarlo demo porque la demo es lo que acabo de hacer, ¿no? Es decir, hago una demostración de cómo funciona el producto. Cuando hablo de una prueba de concepto es para que tú conozcas el valor del producto y de pronto podemos hacer una prueba de valor, que significa que yo puedo mostrarte cuál es el valor de mi producto contra la competencia. Y claro, te lo voy a poner, ¿verdad? Para que tú lo uses, para que tú lo pruebes. Lo que nosotros estamos en este momento habilitando, de hecho ya lo tenemos haciendo desde el año pasado, es a nuestros diferentes partners en Latinoamérica que tengan ellos su propio producto. Es decir, de tal manera de que tú puedas levantar la mano y decir, oye, me gustaría tener una prueba de concepto de este producto, quiero conocerlo, y entonces de esa manera tú tengas la facilidad de poder probarlo y encontrar el verdadero valor pues de nuestras soluciones. Gracias. Nos preguntan, ¿el equipo está monitoreado constantemente? ¿Está monitoreando información constantemente? ¿Y en qué hardware se debe de instalar? Bien, sí, la respuesta es sí. Es un software que está disponible 24/7, mientras la máquina o servidor, digo máquina virtual más bien, o servidor, lo alojes. Tú necesitas básicamente un Windows Server. Ahí, digamos, una ficha técnica ahí que tú puedes encontrar en nuestra página, pero tú ocupas un Windows Server y lo que hace el Windows Server es ahí instalar una base de datos local, ocupamos otra base de datos adicional para los reportes y se puede virtualizar o se puede tener un servidor físico. Entonces, de esa manera, tú ya tienes el software, bueno, lo instalas, configuras las comunidades de SNMP, la parte de conectividad en cuanto a networking y listo. Él empieza a analizar y obtener analíticos y tú si quieres sacar reportes de manera diaria, semanal o mensual o anual, justamente el producto te lo permite, ¿no? Para algunos que igual conocen algún otro, bueno, la parte de monitoreo con otras marcas como SolarWinds o como WhatsApp, básicamente es, digamos, un complemento, ¿verdad? Un complemento y de pronto nos ha tocado algunos clientes que me dicen, oye, yo tengo este otro producto, ¿no? ¿Y qué diferencial puedo encontrar con el tuyo? Yo creo que dentro de los diferenciales más específicos es que cuando tú vas a adquirir un proyecto integral, es decir, que tú vas a adquirir un proyecto de infraestructura, tú puedes agregar este producto. Y como Panduit te respaldamos acerca de este producto, ¿no? Y entonces la oferta es más completa que tú tengas que comprar con terceros este producto, ¿no? Y entonces tú tienes que tener una línea directa de comunicación, de pagos, etcétera, con otro vendor. Esa es la ventaja que tienes, número uno. Y número dos es que el producto tiene algunos aspectos técnicos distintos a la competencia. Digo, el día de hoy no me da tiempo para explicarlo a profundidad, pero yo sí, al menos que he soportado sistemas como SolarWinds u otros, sí encuentro muchos valores que tiene este producto, ¿no? Empezando porque son licencias perpetuas, no necesitas estar comprando suscripción anual, solamente
solamente el soporte y por último la manera de navegar y de operarlo es muy práctica, es muy sencilla. Al mismo tiempo que el GUI que tiene la PDU, porque la PDU tiene un GUI interno, ya les decía hace ratito, ¿no? Entonces, ese GUI es independiente, pero esa PDU puede compartir la información, reitero, a través de SNMP a este SmartZone de SIM, y el Synapse tiene también su plataforma de manera independiente, pero puede él también mandar información al DSIM para que ahora sí tengas una solución que realmente cumpla esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que el centro de datos sea más eficiente y yo tener un ROI tangible. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿el software de SmartZone permite diseñar el diagrama en 3D como el video que mostró al comienzo del webinar? No, de hecho esa es una herramienta interna que tenemos en Panduit. Nosotros con mucho gusto lo que podemos hacer es ayudarte a hacer esta simulación, la cual no tiene costo. Cuando identificamos proyectos donde podemos nosotros tomar ventaja del software, básicamente basta con que tú te acerques a uno de nuestros integradores especializados y ellos a su vez nos contactan. Nosotros tenemos los ingenieros, el equipo de ingenieros tiene presencia en toda Latinoamérica, entonces basta con tener incluso una llamada y nosotros poder ahora sí ayudarte a identificar cuál es la mejor solución. Te hacemos este render de video y te lo compartimos en formato MPG. No tiene costo, la idea es que tú tengas más elementos para poder presentar tu caso de negocio y que de esa manera puedas cerrar alguna oportunidad o algún proyecto que tengas. Gracias. Nos preguntan, ¿mediante el software nos permite la administración de los equipos que están conectados o solo para el monitoreo? Solo para el monitoreo. De hecho, el por qué doy de alta, de hecho, puedo dar de alta los switches también a través de SNMP, es porque tenemos un módulo que se llama Connect. Ese módulo lo que me permite es saber cuántos puertos tengo disponibles en un switch. Entonces, lo que hace el software es, a través de SNMP, saber cuántos puertos están up o down y de esa manera darte un reporte claro, decir, sabes que en este gabinete tienes, no sé, 120 nodos disponibles. ¿Entre cuáles equipos? Entre este y este. Y eso nuevamente, cuando hablamos en temas de capacity planning, hace mucho sentido. Pero tal cual, no confundamos este software con SolarWinds, ¿no? Que SolarWinds sí te puede dar medidas de cantidad de tráfico, cuánto ancho de banda sale por el puerto, si un puerto se cayó, todo ese tipo de información más de monitoreo de lógico te lo va a dar este software, ¿no? Como el de SolarWinds. Pero este software no, este es más para cuestiones de infraestructura física, ¿verdad? Y sobre todo también de cuestiones eléctricas, de temperatura, ¿no? De lo que ya hablábamos inicialmente. Gracias. También tenemos una pregunta que dice, ¿existen rack que tengan sistema de enfriamiento integrado? ¿Son prácticos para pequeños negocios? Nosotros actualmente tenemos, vamos a decirlo así, una oferta en donde en conjunto con algunos vendors, digamos, te damos un rack preconfigurado y este rack, digamos, vamos a poner un ejemplo, si hay un sistema de enfriamiento pequeño, que no lo sé, que lo de a lo mejor APC, lo que hacemos es que nuestros gabinetes son estándares de tal manera de que se puede adecuar a un sistema pequeño de enfriamiento en donde tú ya puedes tener un gabinete preconfigurado con todos los paneles, con, digamos, toda la parte de management del rack interno y hasta abajo puedes tener a lo mejor una UPS o puedes tener a lo mejor un sistema de enfriamiento. De hecho, tenemos una alianza hoy aquí, bueno, al menos en México, que se llama ICE Alliance, en donde hay una oferta muy específica, donde tenemos un gabinete el cual ya viene tal cual, se pide con servidores, se pide con la parte de enfriamiento y lo que es la parte eléctrica UPS. Sin embargo, esa es una oferta muy específica. Sin embargo, tenemos también opciones más estándares y flexibles. Es decir, si tú dices, oye, me interesa un rack preconfigurado, casi que llegue con todos los paneles, patch cores y no sé, jumpers de fibra, etcétera, y la parte del PDU, a lo mejor te podemos dejar ahí el espacio para que nada más se llegue y se conecte el PDU y el sistema de enfriamiento, bueno, también lo podemos hacer. Gracias. Nos preguntan, la mayoría de las empresas tienen espacios muy reducidos, tal vez un 2 por 2 metros, un mini split y UPS. ¿Cuál es la recomendación de uso de alguno de los componentes de las soluciones de Panduit? La parte interesante de aquí, de nuestra solución de confinamiento principalmente, es que lo puedes adaptar incluso a partir de dos gabinetes. O sea, tú puedes tener dos gabinetes, pegarlos hacia la pared y en la pared ese sería el pasillo, básicamente. No es que los gabinetes vayan pegados a la pared, no. Imagínate que dejas el pasillo pegado a la pared
Entonces pones los dos gabinetes y pones el sistema de confinamiento y a lo mejor le pones ahí unos paneles para, voy a regresar a la imagen anterior para que igual a lo mejor sea un poquito más claro la explicación, pero tú puedes tener, como lo ves del lado derecho abajo, puedes tener a lo mejor dos gabinetes y de pronto tener un espacio libre y ahí ponemos nosotros un panel ciego, que básicamente lo que ayuda es a que el aire no se salga por ahí. Y ya con eso tú ya tienes un espacio más eficiente. Ahora, el mini split. La realidad es que, sin hablar de marcas, me ha tocado ver que el mini split muchas veces es hasta, digamos, un poco más caro que los sistemas de in-row. Que los sistemas de in-row básicamente, si tú lo buscas en internet, es como un gabinete. Es un gabinete que está pegado a los gabinetes que tú tienes y lo que hace básicamente es inyectar aire, ¿verdad? A ese pasillo. Si hablamos de la explicación de este ejemplo de la pared, entonces lo que tú estás haciendo es tener un ecosistema donde vas a ser más eficiente tu pequeño centro de datos, aunque sea de 2x2. Ahora, el otro aspecto es otro de los productos que nos puede ayudar también para este lugar es justamente las PDUs, ¿no? Que como te decía, puede ir incluso en un gabinete de pared chiquito. Tenemos horizontales, tenemos verticales, dependiendo los espacios, y puedes monitorear toda la información. Entonces, si tienes alguna duda o pregunta específica, nuevamente nos puedes contactar, ya sea a través de tu partner certificado de preferencia o a través del correo que ya te daba techsupport@panduit.com, y con muchísimo gusto te podemos dar algunas otras opciones. Gracias, nos preguntan, ¿estos dispositivos tienen la capacidad de sensar humedad? La respuesta es sí. De hecho, tenemos sensores de humedad tanto para la solución de los PDUs de Panduit y como para lo que es SynapseSense, para ambos. Tenemos sensores de humedad. De hecho, si puedes observar la imagen del lado izquierdo abajo, en lo que viene siendo los gabinetes, puedes ver unos puntos verdes hasta abajo. Esos puntos verdes son sensores de humedad. Entonces, si en algún momento hay un problema en el sistema de enfriamiento en el piso falso, podemos mandar una alerta de inmediato para, bueno, notificarte que hay un problema ahí, ¿no? Y no solamente, reitero, centro de datos grandes. Otra vez, el concepto es, si tengo incluso un IDF chiquito, pequeño, o tengo un gabinete en una sucursal remota, yo pongo una PDO inteligente, le puedo poner ahí un sensor y el sensor me dice, puede ser de humedad, de temperatura, y la información me la manda nuevamente a través de la red, me manda un reporte, oye, fíjate que aquí estoy detectando algo de humedad o estoy de pronto teniendo una temperatura muy alta, qué sé yo, todo eso lo hace a través, reitero, de SNMP, y a través de un correo te llega y bueno, tú tomas las acciones inmediatas. Una persona nos hace dos preguntas que dicen, su portafolio ya incluyen los ductos de barras eléctricas para la distribución eléctrica en los gabinetes y también nos pregunta qué marcas de aire de presión usan en la solución. Bueno, la verdad es que bueno, la primera pregunta, la respuesta es como tal un ducto, no. Lo que nosotros ofertamos es nuestra solución de WireGrid y de pronto cuando hay que hacer un diseño en un centro de datos, lo que hacemos es poner varios niveles. Puede ser el primer nivel de WireGrid o de escalerilla, después tenemos un Fiber Runner para poner la fibra y en el tercero ponemos la parte eléctrica, pero como tal el ducto no, pues, ahora sí que ahí hay varias opciones, ¿no? Conduit, qué sé yo. Y la segunda pregunta es, bueno, de los sistemas ahora sí que de enfriamiento, la realidad es que todo depende del escenario, ¿no? Pero lo más común que nos hemos dado cuenta, al menos en pymes, que ha hecho mucho sentido, es APC o Stulks. Ellos principalmente sus sistemas de enfriamiento in-row hacen bastante sentido cuando empezamos a hablar de temas de confinamiento, optimización de los sistemas de enfriamiento en pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque no necesitas tanto. O sea, de pronto puedes tener un súper sistema grande de mini split, ¿no? Muy grande y que tiene un set point de 14 y está a todo lo que da, ¿no? Y no es necesario. La realidad es que no es necesario, nos hemos dado cuenta. Entonces, es mejor tenerlo de esta manera, es decir, pensar en un modelo donde yo confine y lo que hago es voy a reducir un 70% de consumo eléctrico y de aparte también eh, pues de la vida, el periodo de vida también de mi sistema de enfriamiento y la infraestructura de red. Gracias, nos preguntan. eh, Nuevamente nos preguntan acerca de si el software tiene algún costo y la liga para descargar el demo.
Buena pregunta. El costo del software principalmente es a través de un licenciamiento por gabinete. Si tú recuerdas en la demostración, lo que te, básicamente voy a regresar rapidito, a ver si me da tiempo. Lo que te mostraba es un layout, donde en el layout tenemos ahí sembrados los gabinetes. De hecho, si pongo el mouse sobre uno de los gabinetes, puedes darte cuenta ahí claramente que al poner el mouse sobre un gabinete ahí muestra la información de consumo eléctrico. Imagínate que cada uno de los gabinetes, si tú tienes 3 gabinetes, 10, 20, y hablo de 3 porque es un número real, puedes tener un pequeño centro de datos, un micro data center. Entonces tú lo que haces es poner el gabinete y entiendas el gabinete también como no un gabinete alto de 48 unidades de rack o de 52. Entiéndase también como un rack pequeño IDF, chiquitito, un gabinete que está en una sucursal. También así, porque igual aquí tú podrías poner el layout de dónde se encuentra. ¿Me explico? Entonces, lo que hace como contabiliza el software, la licencia es tú siembras un gabinete, él te contabiliza una licencia. Ahora, hay 3 tipos de licencia. Una es para la parte eléctrica, otra es que se llama Power, la siguiente es Enviro, que es como Environmental, como de temperatura, ese es otro tipo de licencia. Y hay una tercera que es la de Connect, de la cual yo te hablaba, que tú puedes tener una contabilización de los nodos que tienes y además tenemos una solución que se llama PBIQ, en donde tú pudieras cableado inteligente básicamente. Imagínate que tú puedes saber cuándo un nodo se conecta, se desconecta físicamente. O sea, físicamente, a diferencia de la lógico, ¿no? Porque en el lógico tú lo sabes cuando te llega la alarma a lo mejor del sistema de monitoreo que tienes. Pero bueno, nuevamente, el modelo de licenciamiento es por gabinete y en este caso yo puedo poner un ejemplo rápido. Si yo tengo estos 3 primeros gabinetes, entonces yo voy a hacer y quiero la licencia de Enviro y la de Power, serían 3 licencias de Enviro y 3 licencias de Power. ¿Sí? Son 6 licencias, ¿ok? Porque estoy utilizando 2 funcionalidades por los 3 gabinetes y esas licencias son perpetuas. Lo único que tú pagas es el soporte, es un soporte anual. Lo que nosotros sugerimos es que pagues el soporte para que básicamente tengas tu derecho a actualizaciones, puedes abrir de hecho tickets con nuestro sistema, tenemos un grupo interno que da soporte, eh, por el momento en inglés. Y creo que, bueno, en la parte del soporte en español hay un proceso ahí distinto, pero sí lo hay. Y bueno, básicamente eso es como se consume y tú lo puedes virtualizar. Ahora, la liga de demo, nosotros, bueno, en este momento cuando tú tienes interés de una demo, no es que haya un portal y tú lo descargues ahí, porque nos queremos asegurar de que el producto se instala de manera adecuada. Lo que haces es, bueno, mandas un correo a TechSupport Latam, igual, techsupport@latam@panduit.com. Oye, estoy interesado en una demostración del producto tal. Y entonces a través de nuestros partners lo que hacemos es acercarnos para ayudarte a hacer la implementación o la instalación del producto y bueno, tú lo puedes poner en operación. Gracias. Tenemos una última pregunta que dice, ¿para adicionar componentes lo puede hacer el usuario o es necesario trabajar con uno de sus integradores? Para instalar los Yo creo que componentes, a me ver, ¿cómo? imagino que me imagino que los sistemas de monitoreo dice la pregunta, ¿para adicionar componentes lo puede hacer el usuario o es necesario trabajarlo con sus integradores? Bueno, no sé si adicionar componentes se refiere a adicionar componentes del software o se está refiriendo a adicionar componentes pues, del portafolio de nosotros. Bueno, voy a tratar de dar respuesta a las dos. Una es, para adicionar componentes en el software, tú lo puedes hacer, compras las licencias y tú empiezas a agregar elementos. Es decir, si mañana crezco y quiero 2 gabinetes más, tú mismo compras las licencias, nosotros te damos el código, las ingresas al software y agregas los gabinetes y empiezas entonces a ingresar a estos equipos, porque estos equipos, igual, los que tú estás viendo ahorita en pantalla, básicamente tú puedes incluso customizarlos, bajas de la página del vendor, la imagen en Visio y la puedes adecuar para que tú puedas tener una vista frontal como la que estás viendo ahora. Pero eso tú lo puedes hacer de manera manual. Ahora, la instalación y la implementación, eso sí se puede hacer. Eso sí, nosotros lo que pedimos es que se haga a través de un partner que esté especializado para que nos aseguremos de que la implementación es exitosa. Ahora, por otro lado, si hablamos del portafolio de centros de datos completo, si tú quieres integrar algún producto, o sea, comprarlo y tú instalarlo, bueno, va a depender, ¿no? Por si es el caso de Synapse, si es el caso de
SmartZone, sí tiene que ser a través de un integrador especializado, un partner especializado, y si son las PDUs, no, porque la PDU realmente, aunque tiene el software interno, el software no tiene costo, o sea, tú compras la PDU y no hay un costo por el software que traes interno. Eso ya viene como parte del valor de nuestra oferta de este producto. Entonces, eso tú lo puedes instalar, porque sí se puede, tiene muchos elementos de configuración, pero bueno, nuestros partners cuando lo venden, nosotros les pedimos que te den una instrucción, al menos, y si no, yo te podría también ayudar, o el equipo de ingeniería te podemos dar una sesión para que conozca las bondades del producto, una sesión remota. Gracias. Una última preguntita, dice, eh, ¿se tendría que tener una planta de energía como requisito? No, no necesariamente. Digo, va a depender cada uno de los ecosistemas, pero no necesariamente. Yo creo que habrá que estudiar, ¿verdad? De cada caso, pero como un requisito, no. Muchas gracias. Estas serían todas nuestras preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron esta tarde y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, así como también si les surge alguna duda, alguna pregunta sobre sus proyectos, pueden hacerlo a través del correo info-bandwidth@bandwidth.com. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos la próxima sesión. Muchísimas gracias y hasta luego.